Hermanos, el título de mi sermón en esta mañana dice, y ahora vamos, ¿no? Estamos en esta serie que se llama Y ahora vamos. Bueno, ¿y a qué vamos ahora? La semana pasada estuvimos hablando de que íbamos a conectarnos y la semana antepasada hablamos y ahora vamos a adorar a Dios en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de cómo ahora vamos, ya ha llegado el momento de ir, ¿sí? A humillarnos en oración, a humillarnos en oración. Y yo quiero compartir una experiencia con ustedes en esta mañana. Quizás algunos ya me hayan escuchado compartirla. Todos ustedes saben, aquellos que son nuevos lo saben, lo sabrán ya hoy, pero la gran mayoría de nosotros sabemos que yo no he sido pastor toda mi vida. Yo me hice pastor, me dieron mi licencia de pastor local en el 14 de junio del año 2008. Y antes de eso, pues yo era un hombre de negocios. Sí, era un hombre de negocios, trabajé por muchos años con Hallmark Cards y luego después me metí en la industria de capacitación en ventas y consultoría en ventas y tuve mi propia empresa y la verdad que Dios me bendijo, me fue muy bien. Y quiero compartirles a ustedes algo que me sucedió allá en Monterrey. ¿Dónde está la gente de Monterrey? ¿Dónde está la gente de Monterrey? ¡Ajúa! Algo que me sucedió a mí en Monterrey, cuando me preparaba yo para bajar al lobby del hotel, ¿verdad? Allí a recepción, ahí me estaba esperando un cliente muy importante, un cliente súper importante. Y yo habíamos quedado de desayunar a las 8:30 de la mañana. Yo oré esa mañana, como oraba casi todas las mañanas, pero algo muy interesante me sucedió por primera vez en mi vida en ese día. No recuerdo el día, sé que fue poco antes de dejar mi negocio, pero yo estaba orando, ¿sí? Y yo empecé a sentir dentro de mí algo que jamás había sentido. Empecé a sentir dentro de mí una paz interna, un gozo inexplicable, una felicidad incomparable que yo jamás había sentido antes. Y la realidad es que empecé a orar y lo que sentía era tan rico que no podía dejar de orar. Y trataba de dejar de orar, pero no podía. El Señor no me dejaba abrir los ojos. Y después de 2 horas, le tuve que decir al Señor, no puedo con esto. No puedo con esto, es mucho, es muy fuerte. No puedo. Ya déjame abrir los ojos, ya déjame, ya no puedo aguantar más de lo que sea esto, ya no lo puedo aguantar más. Y al fin abrí los ojos. Como me di cuenta, ya habían pasado 2 horas y mi cliente, por supuesto, se había ido. Así es que esa venta creo que la perdí. Creo que mi cliente se fue a ver a mi competencia. Pero hermanos, les comparto esto porque la oración es una de las bendiciones más grandes que nosotros como cristianos podemos obtener. Es una de las experiencias más increíbles, más apasionadas, más maravillosas que nosotros como cristianos podemos tener.
Algunos de los momentos más profundos en la presencia de Dios que usted y yo vamos a vivir en nuestro caminar con Dios, lo vamos a vivir a través de la oración. Y yo creo que en la oración Dios se revela a sí mismo sobre nosotros en maneras poderosas que nos permiten sentir palpablemente su presencia, nos permiten sentir su gozo, nos permiten sentir su amor, nos permiten sentir su paz, todo bajo el poder, la influencia del Espíritu Santo. Y yo les traigo buenas noticias en esta tarde. Y la noticia es esta: que todo el mundo que haya aceptado a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, puede experimentar, puede vivir esta experiencia hermosa de la presencia profunda de Dios en el Espíritu Santo a través de nuestro tiempo de oración. Lo que pasa es que para que esto suceda, tiene que primero suceder algo. Hay que orar. Si uno no ora, nada de esto se vive. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hermanos, ¿ustedes quieren saber algo? Nadie vivía más convencido de esto. Nadie vivía más convencido de que había que orar sin cesar, que había que dar gracias a Dios en todo, porque esta era la voluntad de Dios. Nadie estaba más convencido de esta verdad que el propio Señor Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña a través de su propio ejemplo que la oración es nuestra manera de mantenernos conectados al Padre. Y una tras otra vez en la palabra de Dios, nosotros nos vamos a encontrar a Jesús haciendo ¿qué cosa? Orando. Por ejemplo, en Lucas 5:16, nos encontramos a Jesús yéndose a un lugar retirado para orar. Y Jesús hacía esto con frecuencia. Con frecuencia se iba a un lugar retirado, a un lugar apartado para orar. Y luego en Lucas 6:12 nos encontramos a Jesús yéndose allá al monte, a la montaña para orar. Y allí estuvo orando, dice, toda la noche estuvo orando para ver cuáles eran los hombres que se iban a convertir en sus discípulos. Él estuvo orando para poder escoger a los primeros 12, ¿verdad? Y no solo se convirtieron en discípulos, sino que después también fueron llamados apóstoles. ¿Sí? Y allí, hermanos y hermanas, en Mateo 9:13 nos encontramos a Jesús orando por los niños. Y luego en Mateo 26:36 nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo con su alma llena de amargura, al punto de la muerte. Nos lo encontramos orando en Getsemaní. Y luego en Lucas 3:21, allí vemos a Jesús orando en su bautismo. Y luego en Lucas 11:1 vemos a Jesús enseñándonos a orar, la oración que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Y luego en Juan 17 nos encontramos a un Jesús que sabe que pronto va a morir. Y en medio de esa amargura, en medio de ese sufrimiento, Jesús comienza a orar y le pide al Padre que Él sea glorificado como Él fue glorificado, y le pide al Padre por sus discípulos y por aquellos que iban a llegar a ser discípulos a través de sus discípulos. Nosotros aquí, por su iglesia, por la unidad en el Espíritu, por protección del malo, del diablo, por protección del mundo. Hermanos, hermanas, Jesús oró. Y Jesús oró frecuentemente. Y si ustedes y yo como cristianos queremos seguir las maneras de Jesucristo, necesitamos estar orando. Y orando
con alta frecuencia. Jesús oraba. Jesús oraba por sí mismo, Jesús oraba por otros, Jesús oraba con otros, Jesús oraba solo, Jesús oraba en cualquier lugar, Jesús oraba oraciones cortas, oraciones largas. Hermanos y hermanas, que no les quepa duda, Jesús oraba. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero orar como Jesús oraba. Quiero orar como Él oraba, quiero orar con la misma frecuencia que Él oraba, quiero orar con la misma intención que Él oraba. ¿Cuántos de ustedes quieren orar como Jesús oraba? Gloria sea al Señor. Y yo tengo una pregunta, si eso es verdad, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de oración? Yo sé cómo está la mía. ¿Cómo está su vida de oración? Hermanos y hermanas, ¿saben una cosa? Jesús sabía que este tema de la oración, que esta disciplina de estar orando como Él oraba constantemente al Padre, iba a ser un gran desafío para nosotros. Vamos a ser sinceros, vamos a dejarnos de tonterías. ¿Para cuántos representa la oración un desafío en su vida? Claro, para muchos. El resto que no levantaron la mano, bueno, ustedes sabrán. ¿Okay? Pero Mateo 26:40 nos hace el relato de cuando Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí un momento y esperen que yo voy a orar. ¿Sí? ¿Y qué les pasó a los discípulos? ¡Se durmieron! ¿Alguien se ha quedado dormido alguna vez orando? Claro. Hermanos, hermanas, dice aquí, versículo 40, Mateo 26, versículo 40. Tengan sus Biblias abiertas porque este sermón tiene muchas escrituras, ¿ok? Entonces, Mateo 26, 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, pobre Pedro era el que siempre recibía todo. Dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos y hermanas, la oración es una de las omisiones más grandes de la vida de la iglesia y de su vida y de mi vida en general. Y las excusas abundan. Los pretextos abundan. Y son verdaderamente estas excusas, estos pretextos son un reflejo, ¿verdad?, de esta debilidad de la carne de la cual Cristo nos hablaba. Las excusas son como, bueno, es que yo no sé orar, pastor. O quizás esta otra excusa, es que no me gusta orar en público, me muero de miedo, pastor. Qué rico sería morir orando, ¿no? O quizás esta otra excusa, pastor, estoy muy cansado. O quizás esta otra, es que yo no me puedo concentrar, mi mente siempre está muy ocupada pensando en esto, pensando en lo otro. O quizás esta, que es la que más escucho, es que no tengo tiempo. Lo cual es no una excusa. Lo cual no es una excusa, porque hermanos, para orar siempre se puede hacer el tiempo de la misma manera en que hacemos el tiempo para hacer las cosas que son importantes para nosotros. A mí nunca nadie me dice, es que no me da tiempo de ir a trabajar. Es que no me da tiempo de comer. Es que no me da tiempo de ir a tomarme el cafecito con las amigas. Hermanos y hermanas, la realidad es que ni ustedes ni yo oramos lo suficiente. Y no oramos lo suficiente porque no estamos interesados lo suficiente. Esa es la mera verdad, como se dice en México. Esa es la mera verdad. Y no queremos suficiente porque no vemos la necesidad de orar lo suficiente, a no ser que estemos enrollados en algún tipo de problema o en algún tipo de crisis.
¿verdad? Y la gente, o sea, no hay nada de malo con orar cuando hay crisis. Debemos orar, ¿no? En momentos de crisis. Ciertamente Cristo oró en su momento más grande de crisis cuando fue a ser crucificado. Pero hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros, allí en Efesios 6:18 dice que tenemos que estar orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y en Colosenses 4:2 Pablo dice que tenemos que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y una vez más, repito la escritura de Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, escúchenme. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. ¿Nos damos cuenta de cómo funciona esto? ¿Sí? Y al orar utilizamos nuestras propias palabras, o sea, palabras para exaltarlo, palabras para demostrarle nuestra gratitud, palabras para darle gracias por las cosas que Él nos ha dado, palabras para confesar nuestros pecados, palabras para arrepentirnos de nuestros pecados, palabras para ser liberados del pecado y del malo, palabras que tienen que ver con necesidades generales que tiene todo el mundo, pero también con necesidades muy específicas de cada uno de nosotros. Palabras para rogarle a Dios, para suplicarle a Dios que nos sane. Palabra para que nos restaure. Palabra para que nos provea. Palabras para que nos proteja. Palabras que nos ayuden a pedir perdón y a perdonar a otros, hermanos. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de esas palabras. Eso es oración. Vámonos a Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, 1 dice lo siguiente. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es verdad? Levante su mano si usted cree que eso es verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Por qué no estamos orando como oraba Cristo? ¿Por qué no estamos orando como oraba Cristo? ¿Qué es lo que nos mantiene desconectados de Dios? ¿Qué es lo que nos mantiene, lo que nos cohíbe de ir al Señor en oración? Ustedes saben a dónde voy con esto, no voy muy lejos. Vamos a ver el versículo 2, 59:2, Isaías 59:2. Fíjense lo que dice, aquí está la respuesta, dice: pero vuestras ¿qué? Iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. En otras palabras, el pecado, la iniquidad, nuestros pecados, los tuyos y los míos, nos mantienen alejados de Dios. No porque Dios se aleje, sino que porque nosotros estamos viviendo en pecado, no nos atrevemos a acercarnos a Dios en oración. Y ustedes dirán: ¿pecado? ¿Qué pecado? Qué bueno que me preguntaron qué pecado, porque yo les voy a dar algunos ejemplos. Hermanos, ¿qué tal el pecado de la autosuficiencia? ¿Qué tal el pecado de la autosuficiencia en medio de la adversidad? Pablo nos enseña allí en Filipenses 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oh, y yo escucho estas palabras y luego me pregunto a mí mismo, digo: ¿por qué estoy viviendo con ansiedad? ¿Por qué tengo ansiedad, Señor? ¿Y por qué hay tanta gente con ataques de ansiedad? ¿Y por qué hay tanta gente con ataques de nervios? ¿Y por qué hay tanta gente volviéndose loca con las cosas que le preocupan? Hermanos, porque, yo creo que conozco la respuesta. La respuesta es esta: porque no
estamos llevándolo a Dios en oración? Porque sea lo que sea que a usted le está preocupando, ¿ok? Usted no se lo está llevando a Dios en oración, y por eso usted vive con ansiedad, y por eso usted tiene ataquitos de ansiedad, y por eso usted tiene ataquitos de nervios, y por eso usted se está volviendo loco. Y Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice claramente, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay cosas en esta vida, en estos momentos, en el mundo de cada uno de nosotros que tienen nuestras veredas jorobadas, ¿verdad? Pero nosotros seguimos tratando de ser autosuficientes dentro de la adversidad y no estamos dejando que el Señor, no nos estamos fiando de Jehová de todo su corazón, no nos estamos apoyando en la prudencia de Él, sino en nuestra propia prudencia. Y hermanos, aquí está el problema. Nosotros frecuentemente no oramos en toda situación porque todavía nos estamos apoyando demasiado en nuestra autosuficiencia, en nuestra sabiduría, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestro poder. Hermanos, hermanas, una preguntita, sí, porque yo soy medio curioso. ¿Hay alguien que esté pasando algún tipo de adversidad en esta mañana, en esta tarde? ¿Sí? Claro, todos tenemos adversidades, ¿sí? Y yo tengo un mensajito para usted, es simple, es cortito. Tráigale su adversidad a Dios en oración. Sea grande su adversidad, sea mediana su adversidad, sea pequeña su adversidad, tráigasela a Dios en oración. Jeremías 32:27. Jeremías 32:27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego hace una pregunta Jehová, dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Tu pecado, cualquiera que sea, no es absolutamente nada para Jehová. Hermanos, hermanas, tenemos que parar de tratar a la oración como un ejercicio espiritual de los humanos, porque eso no es lo que es la oración. La oración nunca debe de verse como una obligación. La oración nunca debe de tratarse como algo que tenemos en una larga lista de hacer cosas y vamos poniendo palomita. Oración, ya oré, pum, ya, se acabó. No, eso no es oración. Oración es responderle a la invitación de gracia que nos hace el único y verdadero Dios cuando nos dice: ven a mí y tráeme tu adversidad. La oración es nuestra respuesta al llamado de Dios para humillarnos delante de Él y traerle en oración, pedirle su misericordia, pedirle favores, descansar en Él mientras Él se encarga de trabajar, de solucionar nuestra adversidad. Primera de Pedro, capítulo 5. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5. Yo creo que Pedro sabía algunas cosas en cuanto a la oración que compartió con nosotros. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Vamos a empezar ahí. 5, versículos 6 y 7. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, hermanas, esto es oración. Eso es oración. La oración es confiar en Dios por quién es Dios y por lo que hace Dios en nuestras vidas, porque ustedes saben bien, como dice Mateo 6:8, que Él sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de que nosotros se lo pidamos. Así es que la autosuficiencia es uno de esos pecados que nos mantiene separados de Dios, que no nos permite venir a Él en oración. Y aquí les va otra.
el pecado de subestimar al enemigo, a su influencia, a su poder sobre nosotros. El pecado de subestimar al enemigo cuando se la pasa mintiéndonos, susurrando mentiras en nuestros oídos, diciéndonos, tú no tienes tiempo para orar, diciéndonos, ¿para qué vas a orar? Dios no te está escuchando de todas maneras. Vámonos a Pedro otra vez. Primera de Pedro una vez más. Capítulo 5 una vez más. Pero ahora vamos a seguir con los versículos del 8 al 10. Fíjense lo que dice Pedro. Este Pedro sabía muchas cosas de la oración. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, pare de pensar que su padecimiento es único. Pare de pensar que usted es el único que sufre así o que sufre asado. Usted no es único, su sufrimiento no es único. Aquí dice bien claro que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Diga, Dios me perfecciona, Dios me afirma, Dios me fortalece, Dios me establece. Hermanos y hermanas, el diablo anda suelto y sin vacunar, como dicen allá en Cuba. El diablo anda suelto y sin vacunar alrededor de nosotros. Algunos de nosotros estamos bailando el merengue con el diablo y él nos está dando la vuelta y nos está dando el tumbe así y todo. Y hermanos, yo creo que a algunos de nosotros nos está gustando el merenguito con el diablo. Ay, ¿por qué tan callados? Hermanos, despierten. Hermanos, sed alertas, sean vigilantes, estén velando, hermanos. Jesús dijo en Mateo 26:41, repito, velad y orad para que no entréis en tentación. Y alguien aquí en esta mañana, yo no sé quién, pero alguien aquí en esta mañana necesita escuchar eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y usted, si ese es usted, yo no sé quién es, pero Dios sí sabe quién es. Si ese es usted debería agarrar su Biblia ahora mismo y subrayar esto de Mateo 26:41 y decir, velad y orar para que no entréis en tentación, hermanos y hermanas. Y si usted no trajo la Biblia, por lo menos escríbalo en algún lugar para que cuando llegue a la casa usted lo pueda leer, preferiblemente antes de que empiece el juego de soccer entre... ¿Quiénes juegan hoy? Soccer experto. Ah, no sabe, el Barcelona debe ser, porque el Barcelona siempre está jugando, ¿verdad? Ok, bien, hermanos y hermanas, Jesús le quiere decir a alguien aquí en esta mañana, velad y orar. Para de quejarte, para esta cuestión de, ay, ¿por qué yo? ¡Qué desgraciado soy! Velad y orad. Tu adversidad no es única. Y sea lo que sea tu adversidad, Jesús tiene una respuesta para ti. Pero no te la va a dar a no ser que estés en oración, a no ser que te humilles y ores. Hermanos y hermanas, cuando Satanás venga otra vez a decirle alguna mentirita, a decirle que usted no tiene tiempo para orar, que usted no tiene razón para orar, que la oración no le va a beneficiar a usted en su adversidad. Usted tiene que orar la oración del salmista, la oración que encontramos allí en el Salmo 55. Váyase al Salmo 55 bien rapidito. Salmo 55.
Escucha lo que dice el Salmo 55. Dice, escucha, oh Dios, mi oración. Alguien en esta mañana aquí debe de estar diciendo, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, Señor. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de ¿quién? Del enemigo. Yo creo que este también lo deben de subrayar o lo deben de marcar en su Biblia, porque puede ser que le venga bien la próxima vez que el diablo lo invite a bailar otro merenguito. Así es que hasta aquí la autosuficiencia no nos permite emplear más tiempo con Dios en oración. Las mentiras del diablo no nos permiten llegar a Dios en oración. Y aquí les va un tercer pecado que no nos permite llegar bien a Dios a través de la oración. La duda y la incredulidad. La duda y la incredulidad. Hermanos y hermanas, ¿se ha encontrado usted alguna vez? ¿Se ha cachado usted alguna vez orando y no creyendo? ¿Ora usted alguna vez con incredulidad en su corazón? Hermano, hermana, esto pasa mucho más de lo que usted cree. Y por eso Hebreos 11:6 nos enseña lo siguiente. Dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Porque es necesario, escuche, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, hermanas, yo tengo una simple oración para dispersar, así se dice, dispersar, para eliminar cualquier duda que yo pueda tener al momento de la oración. Y viene de allí de Marcos 9:24. Marcos 9:24 dice, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Hermanos y hermanas, algunos de nosotros necesitamos creer que nada es demasiado grande o demasiado pequeño para nuestro Señor, para llevárselo a Él en oración. Cuando leemos el Salmo 139, allí nos damos cuenta de estas cosas. Primero que todo, allí en el Salmo 139, el Señor nos dice, Señor, dice, tú me conoces. El salmista dice, tú me conoces, tú me examinas, tú sabes cómo soy yo. Y luego en el versículo 2 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Versículos 23 y 24 del Salmo 139. Hermanos, hermanas, la duda y la incredulidad, ¿saben a qué está conectada la duda y la incredulidad? Empieza con O. Empieza con O. Al orgullo. La duda y la incredulidad están conectadas al orgullo. ¿Ok? ¿Cómo puede Dios traerme esta prueba? ¿Cómo puede ser que yo, el gran Arturo, esté pasando por esta prueba? ¿Cómo es que le dieron el trabajo a ella cuando la que se lo merecía era yo? ¿Por qué me está haciendo esto Dios? Hermanos, hermanas, la Biblia es bien clara en cuanto a esto. La oración no se trata de salirse con la suya. La oración no se trata de que Dios le dé lo que usted le da pidiendo. La oración no se trata de llevar a Dios a que modifique su voluntad para que la voluntad de Él esté alineada con la voluntad suya, que es imperfecta, dicho sea de paso.
Y cuando nosotros no obtenemos lo que queremos a través de la oración, entonces no dejamos a Dios tranquilo. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué me está pasando esto? Y entonces nos desilusionamos, entonces nos desencantamos con Dios. Pero fíjense, hermanos, que esto no es nada más que otra señal de la ignorancia que nosotros tenemos de lo que enseña la palabra de Dios acerca de la oración. Vámonos a Primera de Juan 5, versículo 14. Primera de Juan 5, versículo 14. Oye lo que dice. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Así que no le esté pidiendo a Dios que amolde su voluntad para que se acomode con la suya. Más bien, lléveselo todo a Dios en oración de acuerdo a su perfecta voluntad. No abandone a Dios en vez de abandonar sus deseos y de someter su... hermanos, hermanas, mira hermanos, hermanas, ¿dónde? Pregunto, ¿dónde está la voluntad de Dios? Aquí. La voluntad de Dios, aquí está, ¿sabe? La voluntad de Dios, aquí está. ¿Sabía usted, hermanos y hermanas, que la voluntad de Dios con respecto al divorcio, aquí está? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios con respecto, por ejemplo, a cómo uno debe de criar sus hijos, aquí está? ¿Sabía usted, hermano y hermana, que la voluntad de Dios con respecto a cómo usted debe de amar a su esposa y su esposa respetarlo a usted, aquí está? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios con respecto al perdón, con respecto a la unidad, con respecto a relaciones que han sido quebrantadas, sabía usted que la voluntad de Dios para saber cómo tratar con esas cosas, aquí está? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios para los ministerios de esta iglesia, el ministerio de adoración, el ministerio de oración, el ministerio de conectarnos, el ministerio de discipular, el ministerio de ir a alcanzar a la gente, el ministerio, hermanos, de servir, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios para todos esos ministerios está aquí? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios para perdonar y ser perdonados está aquí? Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios respecto a estos pecados que hemos visto que nos separan de Él y de la oración y del tiempo con Él está bien clara, expuesta en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Fíjense lo que dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y voy a cerrar con esto. Por ahí alguien debe estar diciendo, ay, menos mal, ya va a cerrar. Dios quiere vivir en la intimidad con cada uno de nosotros. La relación que Dios quiere con ustedes y conmigo es una relación íntima. Dios quiere comunicarse con nosotros en todo momento, en todo lugar. Eso es oración, comunicación con Dios en todo momento, en todo lugar, pidiéndole a Dios que haga algo en su vida o en la vida de otros de acuerdo a su voluntad y confiando de que Él va a hacer lo que Él promete que va a hacer en su palabra. Eso es oración. El gran escritor americano Philip Yancey, él escribió un libro que se llama La oración. ¿Será que sí marca la diferencia? Así es el título, la oración. ¿Será que sí marca la diferencia? Y él dice, en una parte en su libro dice, la oración es cooperación con Dios. Es consentir que la gracia de Dios obre en nuestras vidas.
Dice, la sociedad, la asociación, la alianza que nos une, dice, que nos une debe ser tan estrecha que es difícil después de un tiempo distinguir quién está haciendo qué, si Dios o la persona. Dice, cuando esto se hace en la oración, Dios está verdaderamente cerca de uno. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿describe esto su vida de oración? ¿Describe esto su vida de oración? Las palabras de Yancey describen, son un reflejo de su vida en oración. ¿Es su vida en oración? En su vida en oración, ¿está usted cooperando con Dios de manera de que su gracia pueda obrar en usted? ¿Es su relación con Dios tan estrecha, tan cercana, que es difícil para usted distinguir qué es lo que hace Dios y qué es lo que hace usted en su vida? ¿Le ha permitido usted a Dios acercarse así cara a cara con usted, así de cerca, hermanos? Eso es oración. Y ustedes conocen a mi amiguito Oswald Chambers. Bueno, digo mi amiguito porque algún día lo voy a conocer allá en el cielo, ¿verdad? Pero Oswald Chambers murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero él escribe esto acerca de la oración. Él dice, la oración no se trata de desarrollarnos a nosotros mismos. Dice, esa idea, ese concepto no se encuentra en la Biblia. Dice, la oración va más allá de la meditación. Dice, desarrolla, construye la vida de Dios en nosotros. Dice, la oración nutre nuestras vidas con la vida de Dios. Hermanos, hermanas, yo sé que yo tengo que nutrir mi relación con Dios orando más. A mí me queda claro. ¿Hay alguien más que sienta lo mismo? Cuando Dios se le apareció a Salomón y le dijo, si mi pueblo se humillare y buscara mi rostro y orare, si mi pueblo se pusiera a orar, entonces yo escucharía desde el cielo y yo les perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Hermanos, hermanas, yo necesito nutrirme más de la vida de Dios en mí a través de la oración.